Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Anáhuac, del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac. Mi nombre es Jorge Reyes Iturbide, soy el director adjunto de esta área. Y bueno, pues estamos muy contentos, muy orgullosos de poder haber sumado esfuerzos, en este caso con Santander, para poder ofrecer justamente esta serie de webinars sobre el tema de nearshoring, en el cual pues ustedes van a tener de primera mano de una gran cantidad de expertos, pues estos temas novedosos de tendencia que esperamos les puedan ayudar a ustedes a fortalecer sus empresas, sus negocios, y que sin duda el día de hoy, pues bueno, no va a ser la excepción con la conferencia que tenemos programada con la doctora Claudia Ávila. La verdad es que este programa se ha diseñado, se ha armado con muchísimo cuidado, tanto por parte de Santander como por parte de la Universidad de Anáhuac a través de nuestra aceleradora de negocios. Y bueno, pues estamos muy orgullosos, muy contentos de arrancar el día de hoy con nuestro segundo webinar en este tema de nearshoring, una oportunidad para las pymes. Muchísimas gracias, les deseo de verdad mucho éxito y que aprovechen mucho este webinar. Mil gracias, Jorge. Pues justo como lo dice Jorge, no voy a ser repetitiva, todos los miércoles nos estaremos conectando de aquí a octubre, al 4 de octubre, para vernos a las 7 de la noche. Las ligas ya las están conociendo, ¿no? Para empezarse a registrar. Y son estas conferencias que tenemos abiertas a nivel nacional, por si le quieren decir a quien ustedes crean conveniente, que están hechas para ustedes empresarios en este momento tan importante que está viviendo el país, ¿no? Lo que queremos que se lleven son herramientas que le den a sus negocios pues una visión de crecimiento y de ver cómo se pueden posicionar y aprovechar la oportunidad. Entonces, tenemos expertos en la materia, evidentemente. Ya en la sesión pasada creo que nos llevamos por ahí una cátedra, pero sí quiero que lo estén compartiendo. Está en las redes sociales de Santander, está en las redes sociales de la Anáhuac también, de Acelera. Entonces, para que sepan ahí la comunicación. Y sin más, vamos a tener aquí una plática. No sé, Car, si empezamos directo con Rodolfo, tú me dices. Sí, por favor, y ahorita lo vuelvo. Muy bien, voy a presentar. ¿Sí la están viendo ahora, Giselle? Yo te digo, ahorita no se está proyectando, pero yo creo que ya no tarda. Yo no veo, no sé, si quieres volverle a dar compartir, aquí te esperamos, Rodolfo, ¿no? Ahí estamos. ¿Está bien? Ya se ve. Nada más, perdón, para presentarte, Rodolfo, nos acompaña Rodolfo Hernández Sada, el director ejecutivo de Negocio Internacional y Agronegocios de Banco Santander, y la verdad es que tiene una plática buenísima, un poquito para que conozcan qué estamos haciendo en Santander, y de ahí ya entrará la doctora Claudia para ver lo de las oportunidades del nearshoring. Entonces, adelante, Rodolfo, tienes ya el auditorio listo para escucharte. Muy bien, pues muchas gracias, Giselle, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar presentes. La intención de mi plática es platicarles justamente del nearshoring, que en Santander le hemos denominado Welcome Home, y ya les explicaré por qué le damos este nombre. Un poquito de los temas básicos, fundamentales. Pues, ¿cuál es el nearshoring? Pues básicamente es la reubicación de empresas multinacionales para establecerse cerca del país, en Estados Unidos en este caso en lo particular, un fenómeno que ha tenido, digamos, un renacimiento, aunque ya había habido fenómenos similares, como fue el momento en que las empresas se fueron a otros países para suministrar con costos relativamente más bajos, y una inversión extranjera directa que ha venido generándose desde México desde hace algún tiempo.
En nuestra opinión, el nearshoring realmente no es un concepto tan nuevo. Es algo que se ha venido presentando, pero hoy día se dan ciertas condiciones que lo van a impulsar aún más. ¿Cuáles son los, digamos, motivadores? ¿Por qué se está presentando esta circunstancia? Fundamentalmente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que como saben en ocasiones ha tomado perfiles que parecieran ser un poquito más allá de comerciales. Los acuerdos comerciales, específicamente el último que celebramos con los Estados Unidos, denominado TEMEC, pero también los previos que teníamos celebrados y que han venido todo esto. La pandemia COVID que dejó en evidencia los problemas en la cadena de suministro o afectaciones en la misma. Y bueno, la guerra Rusia-Ucrania que también tuvo afectaciones, sobre todo en lo relativo a el tema de agronegocios. ¿Cuáles son las ventajas de México y qué oportunidades se presentan? Bueno, la fundamental es pues la ubicación, ¿no? Como dicen los agentes inmobiliarios, location es el principal factor cuando compartes una frontera de más de 3,000 kilómetros con un país tan grande como los Estados Unidos, se vuelve un tema muy importante. Naturalmente, el comercio que ya veníamos teniendo con Estados Unidos y México, 80% de las exportaciones van a los Estados Unidos, y aquí abro un paréntesis para darles información adicional que evidencia lo anterior. México es el país más exportador de América Latina, por arriba incluso de Brasil, con una tradición también exportadora importante. Principalmente exportamos vehículos, autopartes, equipo electrónico y de cómputo. Y es de notar que estos equipos pues ya no son las materias primas, ya no son los commodities o productos de poco valor agregado. Cada día observamos que hay productos de mayor complejidad en su elaboración y tecnología. Esto es lo que exportamos. Ahora veamos qué es lo que importan los Estados Unidos. Estados Unidos es el principal importador del mundo. 14% de las compras internacionales las realiza el Estados Unidos, siendo el país número 1. Y como observan en la gráfica, el 15.4% de dichas importaciones corresponde a automóviles y autopartes. A pesar de que se observa con cifras al mes de julio una disminución en el total de importaciones que realiza la Unión Americana. En este gráfico, siguiendo con la lógica de los automóviles, en la línea roja se pueden ver, digámoslo así, el inventario de automóviles para la venta, y en la línea de color gris la producción de automóviles. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que los inventarios se agotan, con lo cual la producción naturalmente tenderá a incrementarse, y esta es una muy buena noticia para México, pues como saben, nuestro principal producto de exportación son los automóviles y los autopartes. Siguiendo con las ventajas, decíamos ya la apertura comercial, que no solamente es el tratado que tenemos con Estados Unidos, sino incluso con otros países. Somos un país netamente exportador, también tenemos una actividad importadora muy grande con los Estados Unidos, y eso nos coloca en una posición de ventaja. Ya nos conocemos bien, tenemos temas culturales transversales que nos ayudan a este comercio. Otro activo importante es la población. Como saben, nuestra población, nuestra pirámide poblacional es joven, accesible y cada día más capacitada. Ya veremos incluso ahora, pues cómo somos muy competitivos en términos de costo de la mano de obra. Y bueno, pues voy directo al tema. Aquí tienen, por ejemplo, un análisis de la competitividad del costo salarial expresado en términos de dólares. Y como verán, el mito de que China era un país barato para producir en términos de mano de obra es totalmente falso. México es de los países que producen con menor costo para la empresa, y como lo decía también, la mano de obra cada día está más capacitada, más preparada, además de ser muy disponible. Lo mismo pasa con el costo de transporte, que es otro de los factores por los cuales la oportunidad de nearshoring se abre. Hoy día, incluyendo costos de seguros, fletes y todo lo demás, China, como un porcentaje del valor total de la importación, representa un 6.8. No es nada barato traer un contenedor desde Asia, cruzar todo el mar, el océano, y llegar a América.
comparado contra México, en donde este costo, como repito, como porcentaje del valor importado, es del 0.9%. Esto es muy lógico, dada la enorme frontera que compartimos con los Estados Unidos. Bueno, me regreso un poco. En temas de energía, la verdad es que, en opinión de nuestros expertos, es suficiente. No quiere decir esto que no se requieran inversiones adicionales, sobre todo en algunos estados de la República, pero hoy día la producción es suficiente para recibir a estos nuevos empresarios, insisto, en el contexto de que tendrán que hacerse esfuerzos en ciertas regiones del país. Mucho de esto estará alojado también en proyectos sustentables. Es una política que muchos países del mundo están desarrollando y México afortunadamente también. Y bueno, será un gran generador de empleos, por lo que ya comentaba, y un gran destino de la inversión extranjera. Otra cosa que nos une con los Estados Unidos es que el 43% de la inversión extranjera proviene de los Estados Unidos, seguida de Canadá. Curiosamente, Argentina ocupa un lugar tercero, desplazando a España, Japón y Reino Unido por pues un efecto específico que es Ternium en Monterrey. Esto es un tema muy, muy específico porque es una inversión sumamente importante. Esto ya lo vimos. La inversión extranjera directa. Aquí pueden analizar o ver pues cómo se ha comportado en los diferentes países. Primero aparece naturalmente Ciudad de México, pero recuerden que la inversión extranjera directa tiene un componente también de reinversión, entonces, o de capitalización. Mucho de lo de Ciudad de México puede derivarse de este efecto. El segundo, pues corresponde a Monterrey, que tiene una vocación industrial muy importante, seguida de Jalisco, Baja California, etcétera. En el mapa de color, pues en el color rojo los que tienen una mayor inversión extranjera, y así vamos bajando hasta los colores más grises, que pues corresponden a la zona sur-sureste, que no va a estar exenta de los beneficios del nearshoring, como veremos a continuación. Algo muy importante, y esta cifra afortunadamente la pudimos actualizar con cifras de julio muy recientes. Desde febrero ya México es el principal exportador a los Estados Unidos, rebasando a China. Esto se dice fácil, pero créanme, fue un logro importantísimo del país y del empresariado, porque tradicionalmente China había ocupado ese lugar. Les soy yo totalmente honesto, cuando inicié la coordinación del programa de nearshoring en Santander, a mí me sorprendía realmente que México estuviera en una segunda posición, debo de serlos totalmente honestos. Verlo ahora en un primer lugar es verdaderamente digno de mención y en tan poco tiempo. Como decía yo, en el gráfico del lado derecho de la pantalla, pueden ver que México hoy ocupa una posición, porcentaje de 15.5, esto es comparando year to year, que le llaman, en comparación a un decrecimiento importante que ha venido experimentando China, pues prácticamente desde el 2020. Cuidado y ojo también con los otros países asiáticos que también están jugando una posición importante, ellos en color gris. En opinión de nuestros expertos, de nuestros analistas, por cada punto porcentual que le ganemos a China, tendremos un efecto acelerador del 1.3% anual en el PIB. Esto es sumamente importante para la economía. Decía yo de los estados de la República del Sur-Sureste. Hay una oportunidad también fuerte y una coincidencia que puede ser realmente importante para ellos, que es el corredor interoceánico. Se le ha dado poca difusión, pero hoy día, como ustedes saben, pues buena parte de la carga, el 5% del comercio internacional, se transporta o se moviliza de un océano, del Océano Pacífico al Atlántico, a través del Canal de Panamá. Seguramente escucharon en las noticias o habrán escuchado recientemente que una situación climática en aquel país por una sequía está afectando las esclusas, de manera que el comercio en el Canal de Panamá está teniendo retrasos importantes hasta de 10 horas. Esto hace que los barcos o los grandes contenedores estén esperando su cruce, porque las esclusas pues utilizan el agua de un lago natural, para pues compensar la diferencia que existe en los dos océanos.
Y obviamente la falta de este suministro del agua propiamente hace que se reduzcan las operaciones, como lo que sugerían que pasara en el aeropuerto, reducen las operaciones y eso aumenta el tráfico marítimo. Este corredor interoceánico básicamente busca unir pues lo que es Salina en Oaxaca, perdón, Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca y utilizar la vía férrea. Esto realmente podría ser muy importante. Creo yo que el Tren Maya tiene una connotación más importante si se utiliza para carga que si se utiliza incluso para la parte turística. Y sería una oportunidad extraordinaria porque ya les comentaba la situación que está generándose en el canal. En el cuadro del lado derecho les mostramos, digamos así, el share wallet que tiene México y China por diferentes tipos de producto. Por ejemplo, en la industria textil, nuestro share wallet es del 3.7, con una pérdida del 1%, pero China pues, claramente tiene una ventaja enorme, 28,3, aun cuando también ha disminuido su participación. Eso está bien. Al final del día significa que México tiene una oportunidad en la industria textil, la tiene en la industria metalmecánica, la tiene en la parte de maquinaria, pero observen ustedes lo que les decía también hace un momento. Ya en las industrias desarrolladas, como es la parte electrónica, equipos electrónicos, ya tenemos una ventaja contra China y no se diga en la parte de transporte. Entonces, consolidemos las partes en las que somos fuertes y avancemos en las partes en donde tenemos áreas de oportunidad. Computación y telecomunicaciones cada día más cerca de China. Esto es algo verdaderamente sorprendente y una buena noticia, insisto, para el país. ¿Qué segmentos se verán beneficiados? Aquí cuando tenemos pláticas con clientes de nuestro segmento PYME, sí queremos enfatizar mucho que esto no solamente va de los Teslas o los Nestlés. Tesla anunciando una inversión nueva, instalándose en Nueva León, o Nestlé incrementando su planta para suministrar o vender o incrementar su producción al mercado de Estados Unidos y Canadá. Esto va a beneficiar a todos los segmentos. El segmento empresarial, que es la empresa mediana y grande, más bien dicho grande y no sin llegar al segmento corporativo, puede que sea la mayor receptora de inversión extranjera directa, pero la PYME también va a recibir inversión extranjera directa, pero sobre todo va a ser proveedor de empresarial y del segmento corporativo. Entonces, ahí es donde existe la oportunidad. No creo que vaya a haber tanta competencia internacional por empresas nuevas pymes que se instalen, pero sí oportunidades para integrarse en las cadenas de suministro de los segmentos empresarial y corporativo. ¿Cuál ha sido la estrategia de nosotros, Santander, ante esta oportunidad del nearshoring? Bueno, pues permítanme explicarles que tenemos un programa corporativo que se denomina International Desk, que está establecido desde hace ya 11 años y que tiene presencia en todos los países en donde Santander participa, que son los que aparecen del lado derecho de su presentación. Esto nos da una ventaja competitiva a nosotros como banco, porque, insisto, tenemos ya una gran experiencia en recibir inversión extranjera de otros países. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando una empresa de Chile, por decir algo, quiere internacionalizarse y quiere invertir y crear una empresa en México, inmediatamente contacta al International desde México para que nosotros le demos una cordial bienvenida y lo integremos al perímetro de clientes multinacionales que atendemos. Esto tiene una ventaja adicional de que sabemos en términos generales qué es lo que requieren, qué productos, qué servicios van a requerir, y por eso es que consideramos que Santander pues, va a ser el banco del nearshoring, dada esta ventaja competitiva. Hoy día en México existen pocos, digamos, se cuentan con los dedos de una mano y me sobran dedos, clientes, más bien dicho, bancos que sean multinacionales, que tengan presencia en muchos países. De estos, el único banco que tiene un International Desk es México, Santander, lo cual nos convierte, nos da una ventaja enorme competitiva y nos convierte, creo yo, en el banco del nearshoring. Aquí algunos de los servicios, ustedes los conocen, que podemos ofertar a los clientes multinacionales y que, insisto, se basan en la experiencia. Naturalmente estamos aventajando en algunos otros temas que si bien habíamos iniciado, estamos fortaleciendo. Ya estamos
asociados con la ANPIT. Ustedes saben que el tema de los parques industriales es un factor importantísimo porque no hay capacidad instalada. Los parques industriales están en un grado de ocupación cercano al 98% y en algunos estados de la República como Monterrey prácticamente ya no hay un solo metro cuadrado para rentar. Esta es una gran oportunidad para aquellos que están en la industria de la construcción, porque claramente el tema de los parques industriales es un factor fundamental para que estos clientes se instalen. Y bueno, el efecto en las rentas ha sido un incremento enorme. Hay estados de la República, Nuevo León es el caso, en donde la renta ya se incrementó un 20% en parques industriales. Las cámaras de comercio o de inversión constituyen también un factor fundamental. Hay que estar muy cerca de ellos, tanto de la American Chamber of Commerce en México como la Cámara para Comercio de Estados Unidos, que está establecido en la Unión Americana, y algunos otros organismos, por mencionar algunos, Invest Monterrey, que son promotores de la inversión, y bueno, misiones comerciales que ocurrirán con los diferentes organismos promotores de la inversión, apoyados por las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados y municipios. Ellos van a ser los primeros en enterarse de cuando una empresa está interesada en invertir. Los líderes de opinión, naturalmente, también tendrán esta información. Ya decía yo la importancia de vincular a toda la cadena de suministro, la cual incluye, desde luego, a los clientes del segmento PYME. Concluyo mi participación dándoles información de lo que piensa el grupo empresarial, es decir, de lo que piensan ustedes en las diferentes encuestas que se han realizado respecto de cuál es la importancia de los diferentes factores en términos de la atracción o en términos del beneficio del nearshoring. ¿Qué es lo que mueve o más va a mover al empresariado internacional a colocarse o ubicarse en México? Naturalmente la cercanía. Los colores azules indican el incentivo fuerte, los colores rojos indican el desincentivo fuerte. Los niveles salariales, ya lo analizábamos, somos muy competitivos en términos de salarios. Esperamos, desde luego, que al tener mano de obra más calificada y que las empresas multinacionales requieran de mano de obra con estas características, no nos caractericemos solo por ser baratos, sino por ser buenos y de sobra sabe la capacidad de trabajo que también tenemos, ¿no? La calificación de la fuerza laboral, ligado a lo anterior, también es un factor importante. Y aquí empiezan los temas que tendremos que desarrollar. Infraestructura, una asignatura pendiente a nivel país, tanto de los gobiernos como del sistema financiero, al otorgarles financiamientos o créditos para hacerlo. Las condiciones impositivas y los incentivos. Afortunadamente es nota que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, anunció beneficios fiscales para nearshoring, específicamente en los segmentos que mayor dinamismo o mayor atracción tendrán para estas empresas. Muchos ya los revisábamos. Esto es una muy buena noticia. Es algo que el gobierno tiene que hacer y que por lo visto ya está dando un primer paso. Hay que aplaudirlo. Pero el Estado de Derecho y la seguridad, que yo incluiría también aquí, naturalmente son o pueden llegar a ser incentivos fuertes. El gobierno tiene que trabajar en generar las condiciones de certeza jurídica para que los inversionistas sepan que no van a cambiar las reglas del juego una vez que estas han sido establecidas. El tema de la seguridad merece mención aparte porque, la verdad sea dicha, no está frenando la inversión, dado que las empresas lo consideran como un renglón de la cuenta de resultados. No quiero minimizar el efecto social que tiene la seguridad y que desgraciadamente todos vivimos, pero para las empresas que se instalan en México se traduce en un gasto, en una inversión que tendrán que hacer, un gasto que tendrán que desarrollar para cubrir tanto a sus empleados, directivos, plantas, equipos de transporte, mercancía, etcétera, 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 y no ha sido hasta ahora, y lo pueden ver en esta encuesta, un factor para que las empresas se desincentiven en la inversión. Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que cumplí con los tiempos establecidos para dar tiempo a la doctora Claudia Ávila para que nos platique y nos dé su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo.
por esta presentación. Y bueno, tengo el honor de presentar a la doctora Claudia Ávila Connelly, experta en nearshoring y actualmente se desempeña como directora general en atención aduanera y asuntos internacionales de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Previamente fungió como asesora en la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda del Gobierno Federal y por más de 16 años dirigió la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, la AMPIP. En 2020 formó parte de la lista de las 100 mujeres más poderosas de los negocios de la revista Expansión en México. Ha sido también secretaria de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado de Hidalgo y consejera comercial adjunta de México en Estocolmo, Suecia y Toronto, Canadá, participando en la promoción del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA o TEMEC. Es articulista y conferencista sobre temas relacionados con desarrollo económico, inversión extranjera directa y competitividad global. Estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en la UNAM y cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Toronto y un doctorado de Gestión Estratégica por la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México, además de hablar 4 idiomas. Pues con mucho gusto le doy la más cordial bienvenida a la doctora Ávila y le doy el micrófono. Muchas gracias, Carmen, y a todos los invitados, Rodolfo, Giselle, que los veo aquí en pantalla. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles una versión sobre el nearshoring. Sé que han tenido otras conferencias donde han visto temas económicos. Hoy mismo la presentación que acabamos de escuchar trae datos estadísticos. Yo quiero invitarlos a ver esta perspectiva que les voy a presentar del nearshoring desde un punto de vista histórico y desde la raíz de este fenómeno que hoy se pone de moda y que no siempre entendemos bien qué implica, ¿no? Sobre todo para empresas como pymes. Así que, pues, sin más preámbulo, gracias nuevamente, espero lo disfruten y vamos a iniciar. Entonces, vamos a compartir, a ver, denme un segundito, gracias. A ver, ¿dónde está el botón de compartir? Aquí está compartir. Vamos a compartir la pantalla. A ver, ¿ya la están viendo? Sí, ya. Sí, perfecto. Ok, bueno, pues el título que yo decidí para que ustedes desde este momento enfoquen su atención es ¿qué es el nearshoring y por qué nos debe interesar? A lo mejor como empresas pequeñas podemos decir, bueno, yo no estoy involucrado, no soy inversión extranjera directa, ¿por qué me debe interesar? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, yo quiero invitarlos a que piensen en el nearshoring a partir de 3 palabras clave. Entonces, la primera palabra clave es sistema. Como ustedes saben, un sistema implica partes relacionadas entre sí que funcionan como un todo. Y entonces veamos el sistema como el mundo, el sistema mundial. La segunda palabra es configuración, es decir, cómo se organizan las partes de un sistema para el funcionamiento del mismo. Desde el punto de vista del mundo, son las reglas con las cuales el mundo se mueve, ¿ok? Y la tercera palabra clave es estructura, es decir, el modo en que las partes están ordenadas, las partes de un todo, que en este caso es el sistema, y desde el punto de vista del mundo, piensen en los jugadores. Entonces, los jugadores como los países, ¿ok? Entonces, estos 3 símbolos que están dando vuelta, que es sistema, que es el mundo, el engranaje, que es la configuración, es decir, las reglas del juego, y luego estructura, que son los jugadores, van a estar presentes en toda la presentación. Entonces, fíjense bien en estos símbolos y al final ustedes deciden si esto que presento es el sistema o es la configuración o es la estructura, pero esto nos va a permitir entender mejor, o por lo menos es una propuesta que yo les hago para conocer mejor qué implica el nearshoring. Ok, entonces, bueno, muchos de ustedes recordarán estas escenas, ¿no? En los 90 se cae el muro de Berlín, dejamos de tener un mundo bipolar, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos,
en la época de Reagan, de Margaret Thatcher, en Gran Bretaña. ¿Se acuerdan de esas computadoras que empezaban, que eran muy grandes? ¿Quién no usó esas máquinas de escribir? Y era la época donde América Latina enfrentaba un gran problema de deuda externa. Y bueno, no se diga esos celulares que empezaron como ladrillos, ¿no? Entonces, esto era el mundo en los años 80 y 90. Pero de repente vemos el mundo del milenio. Vemos las redes sociales, el comercio electrónico, temas de cambio climático, la guerra Rusia-Ucrania, el comercio internacional en expansión, los robots, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó para este cambio tan radical? Entonces, bueno, hubo una reconfiguración del sistema, sí, porque no pudimos haber brincado de esa época a la moderna sin que haya habido una reconfiguración del sistema, y acuérdense que la reconfiguración es las reglas del juego. Entonces, bueno, de repente en los 90 vino la globalización, la apertura de los mercados, hay nuevos jugadores, ya dije, se cae el muro de Berlín, empieza la competencia por esos mercados abiertos, y entonces antes hablábamos de un dispositivo made in Japan, made in the USA, ¿no? Hecho en Japón, y de repente hecho en el mundo, ¿no? Ese es un ejemplo, un avión que tiene partes de muchos países, los vehículos, es más, cualquier cosa que vean a su alrededor está hecha en varios países. ¿Y qué pasa en México? Bueno, tuvimos ese cambio estructural en los 90, ¿no? La apertura comercial, bueno, desde los 80, cuando ingresamos al GATT, que hoy es la Organización Mundial de Comercio. ¿Se acuerdan que se permitió la flotación del peso, la independencia del Banco de México y este gran cambio en la ley de inversión extranjera que permitió inversión al 100% de extranjeros, cuando antes era 49-51, no sé si se acuerdan? Es la época cuando México empieza a firmar tratados de libre comercio y entonces nos convertimos en el país con el mayor número de alianzas comerciales internacionales. Yo digo, de los 90 a la primera década del milenio, yo digo, el mundo se abrió al mundo. Es la época cuando justamente las empresas globales, en ese propósito de mejorar sus márgenes de utilidad, buscan países con mano de obra barata, y entonces es cuando se fragmenta la producción en diferentes países. Y es entonces cuando vemos que el 80% del comercio mundial se trata de piezas, de insumos en esas cadenas globales de valor, que hoy escuchamos que se dice más cadenas globales de suministro. Es cuando la inversión extranjera directa refleja un boom. Esta gráfica es del Reporte Mundial de Inversiones de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en la UNCTAD, por sus siglas en inglés, del 2007. ¿Por qué elegí ese año como fuente? Porque ahí podemos ver que este pico, que es en los 90, es cuando justamente las empresas globales empiezan a abrir operaciones en otros países, sobre todo en los países emergentes, y entonces ven esta gráfica tan marcada de este boom de la inversión extranjera directa. Es cuando hablamos, ¿se acuerdan de este libro de Thomas Friedman, El mundo es plano? Y Thomas Friedman lo que nos decía en aquel entonces es que el mundo se volvió plano y todos comenzaron a competir en igualdad de oportunidades. Las fronteras se volvieron irrelevantes, ya empieza el internet, y es cuando empezamos a tener esa comunicación virtual, justamente rompiendo las fronteras físicas. Y bueno, aquí está más detallado el caso de México. La apertura comercial, donde vemos en los 80, el mercado cerrado, y ya en el 2022 vemos que México es uno de los países más abiertos, y bueno, ahí vemos la cronología de los acuerdos que fuimos firmando. Desde luego, uno de los acuerdos más importantes es el NAFTA, hoy el TEMEC, y pues vean esa flecha azul, ¿no? En más de 3 décadas pasamos de una apertura del 20% al 70%, y todavía tenemos 3 acuerdos más de libre comercio en proceso. Y bueno, aquí ven el simbolito, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que México se convierte en un jugador importante a nivel mundial. Y es cuando empezamos a ver también esta gran promoción de México, atraer inversión, los gobiernos estatales muy activos con sus estrategias de atracción de inversión.
Y bueno, esta gráfica siempre la muestro porque me gusta mucho y creo que en el pasado, en la serie de conferencias, ya tuvieron también esta gráfica de cómo México le dio la vuelta de ser un país petrolero prácticamente a un país manufacturero de exportación. Vemos cómo el NAFTA o ¿cómo se llamaba? El TELCAN en español, Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los 90s, empieza este crecimiento de la manufactura y hoy con el TEMEC, que es el NAFTA actualizado, pues nos hemos vuelto campeones a nivel mundial en la manufactura y como nuevo país receptor de IED. Entonces, ¿se acuerdan que en los 60 empezaba la maquila con industrias intensivas en mano de obra, que siempre había esas críticas de salarios mal pagados, no había valor agregado? Pues de eso justamente nos convertimos en el país líder en sectores de alto valor agregado como la automotriz, el aeroespacial, dispositivos médicos, farmacéutico, y hoy somos, por ejemplo, el país primer fabricante mundial de camiones, el 7º fabricante mundial de vehículos ligeros, prácticamente todas las marcas de vehículos ligeros están en México, 4º exportador mundial de autopartes, 10º lugar mundial en industria aeroespacial, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque hemos sido un país capaz de adaptarnos a las nuevas circunstancias y ser un competidor exitoso. Y entonces, ¿qué pasa? Hay nuevos jugadores en el mercado, ya no es guerra fría, ya no es mundo bipolar. ¿Qué pasó en el mundo? Entonces, hoy vemos esta reconfiguración del sistema mundial, donde, acorde a la teoría de las fábricas regionales, tenemos 3 grandes fábricas en el mundo, que a partir de esto que ya hablamos, pues se fueron configurando, ¿no? Se fueron creando. China, en primer lugar, como país ancla, y con muchos países alrededor, sobre todo en esa región del mundo, surtiéndole en esta cadena regional de suministro. Segundo lugar, Norteamérica, con Estados Unidos como país ancla, y ahí México se ve ahí entre Latinoamérica y Norteamérica, desde luego Canadá, y tercer lugar, Europa, con Alemania como país ancla. Y bueno, siempre recomiendo estos libros que ven ahí en la pantalla, Shannon O'Neill con el libro del mito de la globalización, donde ella justamente ella dice que nunca hubo globalización, por eso dice que es un mito, que siempre hubo regionalización. Sin embargo, esta otra publicación de la CEPAL, que coordina el mexicano Celso Garrido, dice, no, sí hubo globalización, pero se fue tornando más en regionalización, y ahí pues yo estoy más de acuerdo con Celso Garrido, pero bueno, ustedes léanlo y ustedes dirán. Ahora bien, un nuevo jugador, y ya lo sabemos en la estructura mundial, es China. ¿Por qué China hoy está tan fuerte? No es por la pandemia, no es por algo que de repente surgió. China lleva trabajando en esto con sus planes quinquenales desde hace mucho. El que vemos ahí es el líder Xi Jinping. En el 2012, cuando él llega por primera vez al Partido Comunista Chino como líder, dice, señores, vamos a hacer un plan de aquí al 2025, cuyo propósito es que China pueda ser autosuficiente, no necesite de ningún otro país para fabricar nuestros propios productos. Por eso es el famoso programa Made in China al 2025, y desde luego este plan se complementa con la famosa ruta de la seda, que esto surge desde hace muchos siglos, pero hoy es la nueva ruta de la seda para vincularse con esta región del mundo, que en inglés lo conocemos como One Belt, One Road, para justamente hacer fortalecerse regionalmente con todos estos países. Y bueno, este plan de China es muy interesante porque se ha enfocado en fortalecer 10 sectores estratégicos que tienen que ver con todos los ámbitos que un país requiere para su desarrollo. En primer lugar, imagínense, medicina y dispositivos médicos, y esto desde antes de la pandemia. Y no es que estén en orden prioritario, yo los puse así en general. Tecnologías de información, muy importante para la comunicación. Equipo aeroespacial, o sea, ya no estamos hablando de la China, de solamente industrias intensivas en mano de obra, calzado, confección, sino estos sectores de alto valor agregado.
equipo ferroviario, imagínense, para la logística, para la comunicación, transporte de mercancías, lo están visualizando con todos los sistemas de transporte, ingeniería oceánica y barcos de alta tecnología, nuevos materiales que ustedes saben que hoy para los chips, para la nanotecnología son básicos los nuevos materiales, equipo para la energía, obviamente el tema de la energía es muy importante, es un aspecto determinante para la industria, para cualquier país, para la vida cotidiana, energía verde y vehículos verdes, saben que China también ya está produciendo las baterías, los autos autónomos, ¿no? Los vehículos eléctricos, maquinaria agrícola para la alimentación, desde luego, y robótica. Entonces, son sectores que requieren de una alta especialización y esto, desde luego, va acompañado de capacitación, de investigación y desarrollo y todo esto que ya saben. Y bueno, hablando del rol de China en el mundo, vemos que hoy en día, como ya lo vimos, es la segunda economía mundial y después de Estados Unidos y líder en la manufactura con casi el 29% de la producción mundial, Estados Unidos con el 16.8%. Y China ha sido capaz de aumentar su capacidad de producción, como ya lo vimos enfocando sus esfuerzos en estos sectores. Pero fíjense, China es el único país, y voy a poner aquí también esto, de todo el mundo que ha sido capaz de tener el control desde los insumos básicos que son los de minería, y hoy hablamos mucho de litio, del cobalto, ¿no? Que son básicos para los chips. Ellos han venido adquiriendo concesiones y comprando minas en lugares donde ni nos imaginamos, como Nueva Caledonia, que es una región una región de Francia, ¿no? Es una colonia francesa. Entonces, desde la minería, la maquinaria, los procesos, las patentes, hasta el producto final, ¿no? Entonces, esto le da una gran fuerza a China en todos sentidos. Y bueno, aquí vemos esta gráfica que yo les mencionaba, donde es primer lugar China, después Estados Unidos, y ahí vemos Japón, Alemania, India, ¿no? Y los otros países como regiones de manufactura. Esta es una gráfica del 2009, pero si viéramos más actualizada, yo estoy segura que se vería más o menos igual. Y bueno, todo esto como resultado justamente de este programa Made in China al 2025. Y este es un ejemplo de cómo los países se volvieron dependientes de las cadenas de suministro, y el típico ejemplo del iPhone, ¿no? Que requiere de la participación de más de 25 países para su producción, y en particular China tiene un gran papel en el iPhone porque más de 300 empresas son de origen chino como proveedores, ¿no? ¿Y qué pasa? Apple hizo de China la columna vertebral de su producción desde mucho antes, pero después de la pandemia, cuando cierra una de sus empresas por COVID, pues Apple tuvo que retrasar la presentación al mercado del iPhone 14 Pro, porque cerró su planta en Zhengzhou, en China, ¿se acuerdan? Por COVID. Y hoy dice Apple, no puedo depender de China, ¿ahora qué hago? Entonces, ellos ya vieron que esta dependencia de un solo país genera vulnerabilidad, y ellos mismos han analizado que para mover su producción de China a otros países para restar vulnerabilidad, les tardaría 2 o 3 años, y eso si se mueven con sentido de urgencia. Y entonces, el mismo líder de la planta de Foxconn, que es la que surte al iPhone, dice que la gente, nosotros no prestábamos atención a esos riesgos, ¿no? De concentrar la producción en una sola empresa, en una sola región. Y hoy, cuando estábamos en ¿se acuerdan que les dije? El mundo se abrió el mundo, pues no veía nadie el riesgo y pensaban que las cosas eran más predecibles, pero hoy el mundo está en otra etapa, en un nuevo sistema. ¿Se acuerdan los símbolos que yo les mencioné al principio, no? Entonces, en particular, ¿por qué esta guerra China-Estados Unidos? Bueno, vamos a ver por qué China tiene un papel preponderante en Norteamérica. Como ya mencionamos, pues muchas empresas fueron a China por bajos costos,
para tener mejores márgenes de utilidad, ¿no? Y había ese control de los insumos que les daba certeza, ¿no? Pero a raíz de esto, pues hubo un incremento muy importante de las importaciones de origen chino hacia el mercado de Estados Unidos y provocando estos déficits que se fijan, no es desde Trump, o sea, estos déficits vienen desde finales de los 90 y han venido creciendo, y esto es Norteamérica, y aquí vemos en particular los 3 países de Norteamérica y sumando los 3 y en promedio tenemos un déficit con China de importación-exportación de casi el 17%, y estas son cifras actualizadas al cierre del año de 2022. Y entonces ahí viene esta alerta para Estados Unidos en cuanto a verse vulnerables por depender de China, porque China depende menos de Estados Unidos, ahí vemos en esa tabla, depende del 6.6% de las importaciones de Estados Unidos, en tanto que Estados Unidos 17%. Entonces dice Estados Unidos, no podemos con esto, y viene la guerra comercial en 2018 con un incremento recíproco de aranceles. Y en este contexto, ¿qué pasa con México? ¿Cuál es la relación de México con China? Porque hoy vemos, escuchamos de China, pero no es reciente, ¿eh? Esto viene de muchos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Primero vemos también que hay un déficit importante de México con China, pero vean, es desde que empezó el milenio. O sea, por ahí vemos la gráfica que en el 2000 empezábamos a tener el déficit, fue creciendo, y si ven las gráficas, más bien las líneas verdes, es lo que México le exporta a China, y aquí vemos que estas son cifras 2022, 2023, las más actualizadas a enero-junio, donde simplemente hoy estamos al 20% casi de que las importaciones de China representan en nuestras importaciones totales, que fue equivalente al año pasado, pero eso es a mitad de año. Habría que ver cómo cerramos el año, que a lo mejor es mucho más que esto. ¿Y qué es lo que le compramos a China? Bueno, en primer lugar, ahí vienen teléfonos y celulares, accesorios para máquinas de oficina, que es también accesorios para computadoras, circuitos electrónicos, automóviles, que está habiendo una importación muy importante de automóviles, partes para vehículos, maquinarias automáticas para tratamiento, transformadores y convertidores eléctricos, en fin, todo esto son los nombres técnicos conforme a las fracciones arancelarias a 4 dígitos, pero más allá de que suene un poco técnico esto, vemos que hay una concentración del 37.5% en 11 categorías, pero además aquí estratégicamente hay que observar que el 76% de las importaciones de México de origen chino son bienes intermedios. ¿Qué quiere decir? Que son insumos para fabricación en México. Entonces, si de repente China dice ya no le surto a México, ups, estamos en problemas, ¿no? 12% bienes de capital. Ok. Entonces, vamos a seguirle aquí. Fíjense, esta gráfica es del 20, no le alcanzo a ver, 2020, donde China todavía tenía el primer lugar como proveedor de Estados Unidos. Y eso que a pesar de la guerra comercial y los aranceles, pues China tenía casi el 18% de participación en las importaciones de Estados Unidos. ¿En qué productos competimos con China? Entonces, esta es una gráfica muy rápida, nada más para darles una idea, que obviamente México es el campeón proveedor de accesorios de vehículos, es decir, autopartes y autos también, computadoras, aparatos electrónicos, pero realmente en otros China tiene mayor ventaja que México. Pero ¿qué pasa ahora? Fíjense, este es el efecto del nearshoring. Hoy México, y estas son cifras las más recientes, pues ya estamos en primer lugar, y China compitiendo con Canadá por el segundo lugar. ¿Y qué pasa?
yo creo que muchas de las empresas que vienen a México actualmente es sí por proveeduría, ahorita lo vamos a ver, pero también por el contenido nacional que hoy la nueva versión del NAFTA, que es el TEMEC, pues requiere para las empresas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos hoy que México pues es el primer socio comercial de México en términos de importación. Y yo creo que para las pymes, en este sentido, la clave justamente son las exportaciones, porque miren, esta gráfica está muy interesante. Ustedes saben que hay una alta correlación entre la demanda de Estados Unidos, que la podemos medir por el consumidor. En este caso, yo usé el indicador del PIB de Estados Unidos para medir la demanda. Y entonces vemos que hay una alta correlación de la demanda de Estados Unidos medida por el PIB y las exportaciones de México a ese mercado. Ahí vemos la línea verde, cómo va en esa correlación, y la línea roja es la IED que llega a México. Entonces, ¿qué pasa? Pues la IED es constante, digámoslo así, no es que esté, que todas las empresas que están llegando exporten luego, no. Esto quiere decir, según mi interpretación, que la industria nacional que ya está establecida en México también está ampliando sus exportaciones independientemente de que las empresas nuevas que llegan al país, la mayoría es para producir en México y exportar a Estados Unidos. Entonces, vamos a ver el detalle de esta línea roja, que sé que ya se las presentaron antes, pero vamos a analizarla desde esta perspectiva. Fíjense. El verde son nuevas inversiones, es decir, lo que en inglés llamamos el greenfield. Plantas nuevas que abren en México, que generan nuevos empleos, que rentan nuevas naves industriales, ¿no? Entonces, vemos un incremento importante de estas nuevas empresas en el 2022 y una reinversión de utilidades que es el gris. No quise poner la gráfica de enero a junio del 2023 para no hacer mucho ruido visual, pero si ven esas cifras de enero junio 2023, el gris está mucho más grande, la reinversión de utilidades. ¿Qué quiere decir? Que hay confianza en México. Ahorita Rodolfo mencionaba que a veces hay temas pendientes en la agenda nacional que podrían inhibir la llegada de inversiones, pero no. Quiere decir que la industria ya establecida le está apostando a México, está reinvirtiendo sus utilidades y eso también es bueno para el país. Y bueno, ya en este contexto, ¿estamos hablando de una nueva configuración del mundo, un nuevo sistema o qué pasa? Yo digo que es una nueva configuración y acuérdense que la configuración es las reglas del juego. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva configuración? Primero vimos que la pandemia no generó los riesgos. La pandemia solo evidenció lo que ya se venía dando, que es el hecho de que la producción a larga distancia puede ser de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo, porque ¿qué hacemos en caso de interrupciones? Y las interrupciones no son solamente por la pandemia. Desde antes, bueno, de acuerdo con los expertos, son 3 factores que básicamente generan el riesgo de interrupción. Y este es de un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos dicen, por desastres naturales, ya lo vimos en 2012, creo que fue el terremoto que hubo en Japón y que luego generó un tsunami que llevó a las empresas de autopartes a cerrar, que no pudieron surtir a México, ¿no? Entonces, por desastres naturales, por guerras comerciales, porque a lo mejor por razones políticas se rompe el suministro, o pandemias, que es la primera global que vivimos en el mundo, ¿no? Entonces, hoy, eso fue en el 2020, pero ¿cuáles son los nuevos riesgos? En el 2022 vimos la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual cambia la configuración de algunas variables a nivel mundial. Bueno, porque sabemos que Ucrania es el granero, es uno de los graneros del mundo. Vemos también esta inflación que estamos padeciendo en muchos países, crisis migratorias, que bueno, esta foto que ven ahí es una foto de un problema que hubo, creo que fue en junio, donde se vino una horda de migrantes y se tuvieron que cerrar las fronteras México-Estados Unidos, afectando el cruce de mercancía, de importación y exportación. Vemos también escasez de insumos básicos como los chips, ¿no? En algunos países como alimentos, ¿no? El cambio climático que no podemos dejar
fuera esta variable tan importante, los criterios de medio ambiente social y gobernanza, la Agenda 2030, desde luego la seguridad cibernética, que antes lo veíamos como a mí no me pasa y hoy pues no hay alguien que no haya padecido una clonación de tarjeta. Hoy estamos viendo clonaciones o hackeo de cuentas en redes sociales, en WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hay nuevos riesgos en el mundo. Y bueno, vemos que las nuevas reglas del juego es definitivamente mitigar riesgos. Este fue el efecto pandemia que nos dio la lección de cómo debemos mitigar riesgos. Entonces, ¿cómo los mitigamos? Hay muchas maneras. Yo nada más les voy a mencionar algunas que yo he visto. Primero, antes hablábamos de justo a tiempo, just in time, porque tenemos la proveeduría segura y entonces no pagábamos inventarios, entonces iba a la línea de producción y el operario nada más se levantaba y ahí estaba el robot con la pieza que el proveedor surtía, ya sea importado o local, pero hoy pues ya hay una entrega indefinida, ya no sé si me va a surtir o no, y entonces el just in time pues está ahí en ese riesgo por la incertidumbre de la proveeduría. Y luego, es decir, de cero inventarios me ahorro la renta del almacén, ahora necesito el almacén para tener mi inventario, es más costo, pero me da la seguridad de tener esa provisión y pues allí, como en todas las crisis, siempre hay ganadores, perdedores y pues en este caso, el sector de bienes raíces industriales, los parques industriales, pues fueron ganadores por esa necesidad de rentar nuevos almacenes para los inventarios. Y luego tenemos, ¿se acuerdan esa foto que les mencioné? Hecho en el mundo el avión con muchas piezas de diferentes países hoy, mejor lo voy a hacer en casa porque no vaya a ser que mi cliente a larga distancia no me pueda surtir. Entonces hoy de Made in the World, hecho en el mundo, que ha hecho en casa, homemade, ¿no? Y antes esas empresas globales que buscaban dónde instalarse, buscando mano de obra barata y bajos costos, hoy esos factores siguen vigentes, pero hoy le agregamos mitigar riesgos. Hay empresas, y ustedes si conocen a una empresa global grande o ustedes mismos dicen, yo prefiero pagar un poco más que tener el riesgo de irme a un lugar barato donde no tenga la certeza de la proveeduría. Y desde luego, pues también una variable importante que hoy las empresas están considerando en sus decisiones de localización son los criterios ASG, en inglés ESG, que son medio ambiente, social y gobernanza. Es decir, no solamente es proveeduría, costos, sino un lugar que me puede evidenciar acciones de cuidado del medio ambiente, que haya igualdad, ¿no? Inclusión, que haya responsabilidad social, que haya gobernanza. Estos son los nuevos criterios en esa nueva configuración del mundo. Acuérdense, son las reglas del juego. Y bueno, en este sentido, hay que entender las nuevas consideraciones para la inversión extranjera directa, como ya lo dije, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué es esto del nearshoring en ese contexto. Recapitulando lo que dije, el offshoring es en esa época, finales del siglo pasado, donde las empresas decían, quiero mano de obra barata, entonces de mi país me salgo hacia afuera, hacia el extranjero, para buscar menores costos, materia prima, proveeduría, incentivos y pues prácticamente mano de obra barata en China y en Asia en general. Pero luego viene el reshoring. ¿Qué es esto? China empieza, y esto fue como a principios del milenio, en la segunda década, por ahí de entre 2010 y 2018, donde China empieza a tener inflación, mayores salarios, y el gobierno de Estados Unidos empieza con una estrategia de traer de regreso sus empresas. Entonces, reshoring, menores costos, entonces se regresan a Estados Unidos, es el famoso reshoring. Ajá. Pero luego que viene la pandemia, se rompen las cadenas y dice, bueno, no solamente es porque los costos en China y en Asia se han incrementado, sino quiero mitigar el riesgo de proveeduría. Entonces de ahí viene el nearshoring, que el factor es riesgo de proveeduría, ¿no? Y ahí pues México es el campeón. Pero luego, seguramente lo habrán oído, es el friendshoring, ally shoring, que en inglés es amigos, aliados,
por ese riesgo de que no solamente se pueden interrumpir las cadenas por desastres naturales, por pandemias, sino por ideologías diferentes. Porque no soy parte de tu grupo ideológico, entonces no te surto. Y ahí por eso puse en esa foto, así como somos aliados y vamos juntos en esto, ¿no? Ese es el friendshoring, ally-shoring, y como dijo el subsecretario Llorio en alguna conferencia hace poco, lo escuché, dijo, bueno, es que México está en el best shoring, o sea, a México le aplican todos los shoring, que al final de cuentas lo estamos viendo, ¿no? Hoy en día. Pero con esto yo quiero que ustedes ubiquen que el nearshoring es por esta lógica, ¿no? No es otra cosa más que inversión extranjera directa, pero con nuevas determinantes. Ahorita vamos a ver qué es lo que busca la IED, pero una nueva determinante es mitigar riesgos, acuérdense. La mitigación de riesgos es hoy una variable muy importante en la toma de decisiones. Bueno, yo espero que ya haya quedado claro lo que es el nearshoring, ¿ok? Básicamente me encantó esta caricatura, aprovecho y hacer una pausa para seguir con el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues wow, ya vimos que hoy hablamos de la expansión de los BRICS, ¿se acuerdan? Brasil, Rusia, India, China, ahora Sudáfrica, y ahora se quieren integrar Arabia Saudita, Argentina, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Entonces, por eso puse el engranaje, serán las nuevas reglas del juego, donde también, y ahí podría caber también el símbolo de los nuevos jugadores, pero bueno, esto es una variable que no dejemos de observar, porque a lo mejor es una nueva reconfiguración y vamos a ver cómo le puede impactar a México, ¿no? Y también vemos esta nueva guerra de supremacía tecnológica, la famosa guerra de los chips, donde China, pues ya sabemos, es el principal productor, bueno, que el país que tiene más plantas de semiconductores, y por eso Estados Unidos y la Unión Europea pues han implementado políticas públicas para controlar sus exportaciones de ciertos insumos para mermar esa capacidad de China, porque sobre todo para mitigar la posibilidad de que China pueda desarrollar modelos de inteligencia artificial para espionaje o software de aplicación militar. Y pues en reciprocidad también China ha empezado a limitar sus exportaciones de minerales básicos, por eso esa urgencia de Estados Unidos de tener el litio, ¿no? Y para la fabricación de chips, porque los chips resulta que se usan en todo lo que tenga pantalla, hasta un refrigerador que hoy se llama inteligente, que vinculamos por Bluetooth con nuestro celular y programamos las canciones en la puerta de un refrigerador, desde luego el celular, no se diga equipo médico, en nuestros autos, ¿no? Cuando vemos ahí la pantalla computarizada, todo lo que tiene pantalla tiene chips, entonces imagínense, es un insumo básico hoy en día. Y hoy hablamos, bueno, les recomiendo este libro, La Guerra de los Chips, de Chris Miller, donde él habla desde los 60, es más, desde los 50, cómo empieza todo esto de la tecnología y cómo empieza Estados Unidos a tener esta gran capacidad que luego pues China también entra a la competencia, y por eso Estados Unidos seguramente han escuchado hablar de estas tres iniciativas, ¿no? La ley de semiconductores, el CHIPS Act, la ley de infraestructura y la ley para bajar la inflación, dentro de las cuales pues hay financiamiento, hay incentivos, hay subsidios, ¿no? Pero en un número cerrado, pues el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo del erario alrededor de $1,000 millones de dólares, ¿no? Para impulsar esta industria de los chips y mitigar estos riesgos geoestratégicos. Entonces, allí yo puse este símbolo de la nueva configuración. Yo sí creo que es un nuevo sistema mundial, porque este símbolo es sistema mundial. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes se peleaban por ganar territorio, por el petróleo en su momento, pero hoy la guerra, toda esta dinámica mundial es por temas de tecnología, por los chips, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿qué pasa con México, no? México, pues es un país competitivo, como ya lo vimos, pero yo digo que México también es un país resiliente, y además hoy que está de moda esta palabra. ¿Y por qué digo que México es resiliente?
porque a pesar de todo seguimos siendo campeones, y ahí están las cifras, y aún en las adversidades, como lo vimos en los 80, ¿no? Con esas crisis de 3 dígitos de inflación, deuda externa y todo, salimos adelante. Ya vimos esa gráfica de país petrolero a país de manufactura, pero ¿qué pasa con México? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos avanzando? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar, ¿no? Y ahí puse estos 3 simbolitos, ¿no? El sistema del mundo, ¿no? Vemos este sistema con grandes regiones, después vemos la configuración, las reglas del juego, ¿no? El comercio internacional, las cadenas de suministro, y luego México como un gran jugador en el mundo. Entonces, bueno, sí es cierto, no podemos negarlo, y esto es un tema de hace muchos años, no es reciente. Vemos en México, pues sí, la pobreza, ¿no? La delincuencia, hoy la gente se manifiesta en las calles, la corrupción, y no solo en México, en muchos países vemos esto, y pues sí, es parte de nuestras pendientes en la agenda nacional. Pero, al mismo tiempo, vemos esto, a ver cómo está, ¿no? Diario vemos anuncios de nuevas inversiones y hay algunos encabezados, ¿no? Como dice ahí uno, adiós Asia, hola México, ¿no? Porque ya están viniendo nuevas inversiones aquí, la oportunidad única de México, vemos cómo la inversión extranjera directa está creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto a pesar de que todos los países tenemos retos, ¿no? Que trabajar? Entonces, bueno, yo creo que México, y seguramente sabrán estas ventajas, pero yo creo que son las más importantes. En primer lugar, desde luego la ubicación geográfica que nos permite tener acceso al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y fíjense, yo en un estudio que elaboré respecto a qué peso tienen las variables en las decisiones de la inversión extranjera directa, es un modelo matemático que hicimos hace algunos años. Resulta que en la ecuación salía que prácticamente el 80% de la decisión de las nuevas ubicaciones de empresas, en inglés lo que llamamos el site selection, es por acceso a mercados. Entonces, México, per se, es un mercado muy atractivo, consumidores con una alta capacidad, ¿no? Y de compra, y además del mercado mexicano, el acceso a Estados Unidos y Canadá y toda la red de tratados que ya vimos anteriormente que tiene México, eso es parte de las variables de acceso a mercados. Pero luego tenemos los tratados de libre comercio que no solamente nos dan el acceso a mercados, sino que nos permiten tener certeza jurídica, porque antes del NAFTA, pues Estados Unidos ya era el socio comercial más importante para México, los 70, los 80, pero siempre había como esas decisiones unilaterales de bloquear algún producto, ¿se acuerdan? Con el aguacate, con las escobas, con el cemento, ¿no? Bajo algún argumento no arancelario, que el gusano barrenedor en los aguacates, que algún tema de subvaluación. Y NAFTA lo que vino a hacer es poner las reglas del juego claras en el ámbito legal. Sabemos que hoy tenemos estos tribunales trinacionales que permiten una competencia más pareja entre los 3 países. Y luego, mano de obra bien educada y competitiva en costos. Y bien educada, a mí me gusta mucho presumir que somos capaces de construir un avión, de tener pues más de 20 armadoras en México de automóviles, el famoso clúster Tijuana, Mexicali, San Diego, de dispositivos médicos de alto valor agregado, industria farmacéutica. Y bueno, luego cuento esta anécdota que me encanta, que estuvimos en alguna armadora de autos hace algunos años, y el gerente nos decía, pues es que hay un problema muy fuerte o preocupante de rotación de personal, y bueno, obviamente muchos padecen de esto, pero nosotros dijimos, wow, pues, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? A lo mejor hay que hacer vínculos con las escuelas, las academias, ¿no? Las universidades. Y entonces rió el gerente y nosotros dijimos, ¿por qué te ríes? Dice, no, hombre, es que es el mejor de los problemas. ¿Cómo? Dice, sí, lo que pasa es que tenemos plantas de la misma marca en otros países y se llevan nuestras plantas hermanas a los ingenieros de México a las plantas de la misma marca en otros países
porque resulta que son muy productivos, trabajan en excelencia, aprenden rápido, entonces son geniales y todos se los pelean. Dije, wow, pues sí, eso es la mejor, es un problema positivo, ¿no? Entonces tenemos mano de obra bien educada, estabilidad macroeconómica, que a lo mejor ya lo tomamos por default, pero los que no vivieron esa crisis de las altas tasas de interés e inflación de 3 dígitos en los 80, no saben lo que es que de un día para otro suban los precios. Entonces, no, en México era imposible tener una hipoteca. Y hoy, gracias a esa alineación de las principales variables macroeconómicas con Estados Unidos y Canadá, es decir, estoy hablando de inflación, tipo de cambio, tasas de interés que pues han estado estables, y eso permite a los inversionistas, y hoy vemos un auge desde hace algunos años de la participación de fondos de inversión en México. ¿Por qué? Porque nos permite planear a largo plazo, 5 o 10 años, y eso gracias a la estabilidad macroeconómica, y sobre todo porque estos sectores de alto valor agregado que ya hablamos, aeroespacial, farmacéutico, esas empresas no se mueven de un día para otro, por buscar costos, como si las industrias sensibles e intensivas en mano de obra, como fabricar un pantalón de mezclilla, un calzado, pues sí, a lo mejor hoy están aquí y mañana se mueven a otro país por costos, pero armar toda una planta de la industria aeroespacial, pues es de largo plazo, y eso gracias a la estabilidad macroeconómica. Y luego los programas de comercio al comercio exterior, como la IMEX, que es el programa de exportación de manufactura y maquiladora, que no es otra cosa más que importación temporal. Es decir, yo importo el motor, lo integro al automóvil y lo exporto. Yo sé que muchas empresas que están en sectores sensibles como calzado, confección, se quejan de que a lo mejor ha sido abusado el programa de importación temporal. Y pues claro, ahí también es pendiente de resolver esos riesgos, pero también, pues yo diría prácticamente toda la industria aeroespacial opera bajo el régimen de IMEX, que es único en el mundo, porque el permiso de importación temporal se le da a la empresa, no importa en dónde se ubique, en tanto que en otros países opera la zona franca, que igual aporta beneficios fiscales y facilidades aduaneras, pero a las empresas que se instalan dentro de un polígono. Y bueno, ustedes saben que históricamente la IMEX surge en México en la frontera norte, en los 60s, como una política pública para generar empleo, pero créanme, es un incentivo fiscal que las empresas extranjeras que vienen a operar en México, pues lo toman muy en cuenta. Y luego la infraestructura industrial, tenemos parques industriales de clase mundial en el mundo, que a lo mejor no brindan estas facilidades que ofrecen las zonas francas, pero sí esa facilidad de instalarse de momento, ¿no? Porque el desarrollador ya hizo la tarea de los permisos, el agua, la energía, la seguridad, todas las áreas comunes, ¿no? Y eso también es una variable en la ecuación de localización, location equation, donde van midiendo, ¿no? Y ponderando cada variable. Y luego las redes de suministro locales desde el NAFTA, ¿no? Ya México, por eso este brinco de darle la vuelta de país petrolero a país manufacturero, porque fuimos desarrollando esa proveeduría regional desde México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Donde vemos esta vinculación, y eso también es una variable importante que toman en cuenta los inversionistas. La conectividad con las principales rutas de comercio de México, pues históricamente ha desarrollado su infraestructura de sur a norte justamente para tener acceso al mercado de Estados Unidos, pero pues en las últimas décadas también hemos estado desarrollando de oeste a este, desde luego los grandes puertos marítimos que tiene México, la frontera, ¿no? Más de 3,000 kilómetros, y desde luego con Guatemala y Belice, que nos permiten ese acceso a Centro y Suramérica. Y bueno, ya también mencionaron hoy este nuevo proyecto del gobierno federal, que es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que ahí me voy a permitir dedicar unos minutitos. Es un programa que viene desde años, ¿no? ¿Se acuerdan algunos del programa Marcha hacia el Sur, Plan Puebla-Panamá,
Hablamos más recientemente de las zonas económicas especiales, y este gobierno, pues, lo nombra como el gran proyecto del corredor interoceánico, y yo tuve la oportunidad de involucrarme en los grupos de trabajo desde hace algunas administraciones en el pasado, y yo veo que es la primera vez que el gobierno está invirtiendo, porque no solamente es ahí está y vengan, sino hay que ampliar las capacidades, y el tren que cruza el Istmo mide poco más de 300 kilómetros, y que desde la época de Porfirio Díaz, pues ya venía corriendo con los durmientes, que son estas barras, ¿no? Que hacen posible la vía férrea, y que hoy, gracias a esta inversión del gobierno federal, se están modernizando con durmientes de concreto de alta calidad, y ambos puertos, Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz, están ampliando sus capacidades, están abriendo nuevas rutas, y pues siempre se menciona, ay, vamos a competir con Panamá. Yo personalmente digo, no competimos con Panamá. Estos accesos que les llaman puentes de tierra o land bridge, como el canal de Suez también, pues sirven para que el comercio internacional se ahorre ir hasta la Patagonia y regresar de Asia ir a Estados Unidos. Y bueno, el modelo de negocios de Panamá es obviamente con las esclusas, el barco siempre camina, nunca se tiene que bajar la mercancía a tierra y luego volver a subir al barco, pero ahí la clave con los barcos post-Panamá de más de 15,000, 20,000 TEUs, que son los contenedores, pues requiere cruzar lleno para que costee, ¿no? En una economía de escala. Entonces llega el barco de un extremo, vacían porque hay mercancías que se quedan en el continente, y los barcos madre, el ferrocarril, por tierra hay que surtir el barco para que pase lleno y luego ya cruza. Y en el caso del sureste de México, el corredor interoceánico, pues es barco, tren, barco, con 10 operaciones del barco, piso, aduanas, etcétera, y luego al tren cruza y luego de regreso. Entonces, pues hay algunos que dicen es de menor costo, otro de mayor costo, más tiempo, menos tiempo, pero yo digo que más allá de tiempos y costos versus Panamá, el tema es estratégico. O sea, si ustedes van a una boda en Puebla y de repente se bloquea la carretera, ¿qué hacen? Pueblean, le dan la vuelta, pero ustedes llegan. Y yo lo he mencionado desde antes, y hoy lo estamos viendo. El cambio climático hace que haya menos agua, y entonces los barcos, si ven las noticias, lo googlean, están parados porque no hay suficiente agua para que se llenen las esclusas y pase el barco. Y ahí es donde digo, el Istmo de Tehuantepec tiene un valor muy grande en cuanto a geoestratégico. Ajá. Entonces, pues se están acelerando los trabajos para que se amplíen las capacidades, porque ya funcionan, no crean que estamos esperando a que empiecen, no, ya funcionan, y más con esta creación de los 10 nuevos parques industriales, seguramente en los próximos años vamos a ver un nuevo centro de desarrollo muy importante en México, pero a nivel estratégico sobre todo. Y bueno, tiempos de transporte más cortos. Si vemos esta competencia de México y China al mercado de Estados Unidos, desde luego el transporte hoy de China a Estados Unidos versus México a Estados Unidos es de menor costo y de menor tiempo, ¿no? Y acuérdense, mitigar riesgos, pues por obvias razones ahí también tenemos ventajas. Y bueno, esto no lo digo yo, son dos fuentes que les voy a presentar. México está en la lista de los 20 primeros países favoritos para la inversión extranjera directa. Esta es una encuesta de la UNCTAD, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Es el reporte más reciente, donde México está en el lugar número 11, y esta es a partir de una encuesta de percepción de más de 500 CEOs, empresas, ¿no? Que dicen, ¿dónde te ubicarías? ¿Cuál es tu favorito? Entonces ahí está México. Pero ustedes dirán, ay, es percepción, a lo mejor no es cierto, pero bueno, aquí hay otra fuente, que es de la OECD, y ahí también México está en los top 10, en los principales 10 receptores de IED en el mundo, en términos de valor, de monto de la inversión, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir. Entonces,
yo digo, es el momento. Y siempre hablamos el Mexican Momentum, el momento, sí, y en las administraciones pasadas también. Por ahí alguien decía, no es un momento, sino es una nueva etapa, ¿no? Más allá de si es etapa o momento o como le quieran llamar, y ahí yo pongo otra vez el icono México como un jugador importante. Hoy hay que aprovechar las circunstancias. Y yo digo, 3 razones, entre muchas otras, que están a favor de México en esta coyuntura. ¿Cuáles son? En primer lugar, hay que capitalizar esa necesidad de mitigar el riesgo. O sea, podemos convertirnos en proveedores para mitigar ese riesgo y ahí el reto es cómo nos integramos a estas cadenas de suministro, ¿no? Segundo lugar, pues para Estados Unidos también le es favorable depender menos de China. Ya vimos lo de los déficits, ¿no? Entonces, que México pueda también convertirse en un proveedor importante para Estados Unidos, porque geoestratégicamente, pues también nos ayuda como región a mitigar los riesgos. Y luego, pues también para fortalecer el mercado interno, porque justamente para mitigar riesgos y tener la proveeduría aquí, también hay oportunidad de ver que cosas que se están importando con ese riesgo de interrupción se puedan fabricar en México, y eso también es mitigar riesgo. Entonces yo digo, estas 3 razones, entre muchas otras, podemos tenerlas en el radar y capitalizarlas. Y bueno, como pymes, me pueden decir, sí, Claudia, pues está muy bueno esto que nos presenta, suena muy interesante, pero pues yo estoy chiquita, ¿cómo le hago? No entiendo qué puedo hacer para verdaderamente integrarme a este nuevo fenómeno, ¿no? Del nearshoring. Y bueno, ahí puse una cifra de una de tantas fuentes donde dice que la IED, normalmente en los últimos años hemos tenido un promedio de 30,000 millones, ¿no? Hoy va a ser un poco más, más allá de la cifra correcta, pues hay una buena oportunidad de las empresas que llegan, pero acuérdense que les dije que también la industria nacional está ampliando capacidades, ampliando sus exportaciones. Entonces, bueno, ¿cómo podemos aprovecharlo como pymes? Yo digo, hay 6 ámbitos a considerar que yo les sugiero, más allá de que haya otros, pero yo creo que primero debemos de entender el mercado. ¿Cuáles son los nuevos patrones de consumo? Y allí no quise integrar temas de logística y de los nuevos retos, ¿no? De la entrega a tiempo, ¿no? De hoy, como consumidores en comercio electrónico, pues queremos el producto ya en 24 horas. Y siempre digo el fenómeno del toc, no, más bien al revés, del clic, cuando hacemos el pedido en nuestra computadora, en nuestro celular, y lo queremos el toc en 24 horas. ¿Y qué pasa? La última milla, que ya sabemos que cuando está el producto llega al almacén y cómo nos lo entregan a nuestro hogar. Ese es todo un tema como nuevo patrón de consumo, ¿no? La llamada inmediatez, ¿no? Que ya no tenemos tolerancia a esperar, sino lo queremos ya, como un ejemplo de los nuevos patrones de consumo, ¿no? Y entonces hay que entender, ¿no? Hay que saber cuáles son las variables, ¿no? Del mercado para saber cómo nos insertamos con nuestros servicios, con nuestros productos. Y luego tenemos las cadenas. Si estamos hablando de nearshoring, hablamos de cadenas de suministro. Entonces, ¿con quién me estoy conectando? Aunque sea yo chiquita, pero si yo soy proveedor, ¿con quién me estoy conectando? Porque la cadena se jala y para bien o para mal, ahí voy yo como empresario. Entonces, no lo vean de manera aislada, sino véanlo más allá de su cliente, cómo estamos conectando. O sea, si yo fabrico el plástico para el cable y el cable para el motor y el motor para la cargadora de autos, etcétera, pues no solamente es decir, pues ya surtí el cable y lo demás, quién sabe. No, hay que estar atentos de esa cadena, cómo van las tendencias, crecieron las ventas, la producción, las exportaciones o no, porque me va a afectar para bien o para mal. Entonces la pregunta clave es ¿con quién me estoy conectando? Inclusive con personas. Esto incluye el networking, con los actores claves en la industria, los expertos, ¿no? El networking hoy es muy valioso porque no solamente para que nosotros aportemos en esa actitud de servicio, sino también para retroalimentarnos. Nadie es experto y se vale decir, oye, tu sector no lo entiendo, ¿me lo puedes explicar? Entonces, ¿con quién me estoy conectando?
Y luego, pues los riesgos. Ya hablamos de riesgos. Entonces, ¿cómo preveo la continuidad de mi negocio? Con proveeduría, con financiamiento, con capacitación, en fin, ¿cómo? Y ahí hay expertos, ¿no? En mitigación de riesgos, es más, hay hasta certificaciones ISO en riesgos, pero ese es un tema que, aunque estemos chiquitos, no debemos dejar a un lado. El tema riesgos hoy en día es parte de las reglas del juego. Y luego la tecnología. A veces pensamos que porque ya nos graduamos como licenciados, hicimos nuestra maestría o hasta un doctorado, ya estoy listo, y no. Hoy este mundo nos exige estar capacitándonos todo el tiempo. A lo mejor no vamos a ser administradores de redes sociales, pero sí entender qué es eso, qué se diferencia uno de otro, cuáles son las audiencias, qué es eso de la inteligencia artificial, me impacta, el blockchain, ¿no? Entonces, estamos obligados a capacitarnos por lo menos para entender esos temas y desde luego a nuestra gente, ¿no? Porque si estamos fuera de este escenario, estamos perdidos. Hoy tenemos que entender, muchas veces dicen, ay, pues configúramelo, ¿no? Ahora a los hijos que están más adiestrados en el celular. Oye, mijo, pues configúramelo porque yo ni sé. No, a ver, podemos entenderlo. Es mejor decir, oye, hijo, explícame y yo lo hago, cómo configuro el Bluetooth y todo eso, porque parece básico, pero tenemos que entenderlo como parte de nuestra estrategia de competitividad. Y luego, los recursos. Y cuando hablo de recursos, no me refiero solamente a financieros. Son 3 recursos que yo digo hay que tomar siempre en cuenta. Financieros, materiales y humanos. Pero no es ir a pedir un préstamo al banco. Nada más, no. Hay que saber qué quiero. Y acuérdense que en la planeación estratégica tenemos las preguntas claves. ¿Qué, para qué, quién, cuándo, cómo, dónde? Todo eso siempre pregúntenselo, porque primero es qué quiero y después qué recursos necesito. ¿Tengo suficiente capacidad de producción para atender a mi nuevo cliente? No. ¿Tengo a la gente que va a poder estar en la línea de producción? No. Hay que capacitarlo, hay que pedir un préstamo al banco. Los recursos materiales, tengo suficiente espacio, tengo suficiente máquinas, ¿no? Entonces, recursos muy importantes y el cliente. No es lo que yo tengo, es lo que él demanda. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué experiencia quiere tener el cliente en términos de certeza, de calidad, de justo a tiempo, ¿no? Entonces, el cliente, pues ya lo saben, es muy importante. Y yo pongo estos 6 ámbitos a considerar en el contexto del nearshoring para integrarme a esas cadenas de suministro, aunque sea yo pequeño, porque acuérdense que las cadenas es grande, mediano, más pequeño, más pequeño, y en la industria automotriz se usa el término de primer proveedor, segundo proveedor, o primer tier 1, tier 2, y así hasta el tier, la capa, ¿no? Hasta el infinito, aunque sea, por ejemplo, en la industria del vestido, ¿no? El que fabrica los botones ya es un proveedor importante más allá de la tela, el diseño, los hilos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tómenlo en cuenta. Y luego, eso es como en el corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo, o yo diría más que mediano y largo plazo, es constante, ¿no? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, hay que considerar que hay factores que no podemos controlar. ¿Y cuáles son esos factores? Obviamente, el ambiente de negocios, que también ya en la primera intervención hablaron de ello, el ámbito de la ley, ¿no? La inseguridad, los trámites, que les digo, esto es un tema de todos los países, no solamente de México. El ambiente de negocios es la parte de los trámites, de los costos, del marco regulatorio, ¿no? Pero pues esto va más allá de nosotros, independientemente de que cumplamos con todos los trámites, pero si lleva un costo, un tiempo, no lo podemos controlar. La infraestructura, nos podemos quejar de que a lo mejor las carreteras no están en buenas condiciones, o a lo mejor sí, o el peaje, que es muy alto para mis presupuestos, ¿no? Los servicios públicos, no debemos de limitarnos a quejarnos, porque por queja no vamos a resolver nada. Entonces, hay que asumir que hay factores que están fuera de nuestro control, pero que sí está dentro de nuestro control. ¿Qué podemos hacer como empresa? Yo digo, primero, entender el contexto interno y externo del país, es decir, y se vincula con los ámbitos que ya les hablé,
previamente. ¿Qué está pasando en México con la inflación, con la economía, con la proveeduría y afuera del país? O sea, eso de los BRICS dirán, bueno, pues a mí qué me da que los BRICS se amplíen o que se expandan, ¿no? A ver, puede ser tu competencia. Entonces hay que estar constantemente viendo la información, analizándola, no es nada más de manera descriptiva, sino analítica, ¿qué me está diciendo esta gráfica? ¿Qué me está diciendo esta noticia? Y a veces en este mundo de la inmediatez no nos damos el tiempo. Hoy, si mandamos un mensaje y alguien nos lee con las palomitas azules y no nos contesta, ya es políticamente incorrecto y nos quejamos. No, es que no me lee, pero oigan, no podemos estar contestando todo en la inmediatez y los correos electrónicos. O sea, hay que administrar nuestro tiempo porque el tiempo lo generamos, no es que no tengamos tiempo. Entonces, si en nuestras agendas nos dedicamos a ver algunas fuentes importantes de información, analizarlas o tener en la empresa un equipo especial que nos permita entender qué está pasando, pues vamos a incrementar nuestras ventajas competitivas, ¿no? Para estar alerta siempre qué está pasando. Y luego, pues planear, ya lo dije, las preguntas claves, qué, para qué, cómo, dónde, cuándo, con quién, todo eso, que nos permite prever escenarios. La planeación estratégica no es solamente de las grandes, todos debemos tener ese hábito, ¿no? Cada 6 meses, cada año, tener nuestros grupos de trabajo, nuestros consejos para esa planeación que nos permita prever escenarios. Si A, entonces tal. Si B, entonces tal. Para estar preparados si sube la inflación, si baja la inflación, en fin, estar preparados para las nuevas tendencias. Y luego, ubicar la problemática y saberla exponer a las autoridades. ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos y decimos, es que el trámite, es que no me contestan, y vamos y nos quejamos a lo mejor de manera individual o con nuestra cámara o asociación, pero no sabemos exponer cómo, qué nos duele. Y la autoridad no es experta en todo, entonces también hay que ayudar a la autoridad para que nos ayude a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Hay que también invertir el tiempo en armar el caso. A ver, no me ha respondido el trámite, yo lo envié tal día, aquí está mi folio, me sellaron de recibido, ya cumplí con todo, pero no me han respondido. No nada más así de, ay, es que ya me tardaron. No, hay que hacer la tarea. Eso sí está en nuestro control y como empresa podemos agilizar lo que nos preocupa, también siendo muy puntuales de cómo exponerlo a la autoridad. Y bueno, también la innovación. Hemos hablado mucho de innovación y seguramente han escuchado conferencias, ¿no? Pero, ¿qué es la innovación? Y aquí les recomiendo este libro de Clayton Christensen, La paradoja de la prosperidad. Y aquí Clayton dice, a ver, no es solamente tecnología, desde luego que podemos pensar en, pues me voy a comprar el último software, ¿no? El último CRM, voy a meter en mi empresa inteligencia artificial, pero a ver, no es nada más comprar la tecnología, no, es ubicar los procedimientos, o sea, más bien los procesos, si los tenemos bien, si toda nuestra gente está alineada en una visión sistémica, ¿cómo podemos adecuar esos procesos para transformar nuestra organización y sea más eficiente? ¿Cómo agregamos valor? Muchas veces, si no tenemos más recursos, ¿cómo hacer más con menos recursos? Capacitando a la gente, revisando los procedimientos, promoviendo esta actitud de excelencia, ¿no? Ir más allá de nuestras capacidades, porque a veces nos quedamos en yo ya y adiós, ¿no? A ver, ¿qué podemos dar? Pero sobre todo el propósito bien claro y tener en cuenta esos valores que hoy están muy de moda y que son ciertos, la inclusión, la responsabilidad social. Estamos pagando bien a nuestros empleados, estamos siendo justos con las horarias, las jornadas laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar nuestra organización en temas de mano de obra, capital, materiales, ¿no? Y entonces, eso sí podemos hacer y eso nos puede dar mayor probabilidad de convertirnos en proveedores, porque son muchas variables. No solamente es tener el producto y el precio, sino toda esta parte integral que nos permite ser más competitivos. Y bueno, ya para terminar, voy a ir muy rápidamente con las conclusiones para abrir después, si hay tiempo, a esta sesión de preguntas y respuestas. Primero que nada, vemos que el sistema mundial experimenta profundos cambios y hay que estar alerta, entendiendo
y actuando nada más, no solamente como observadores, sino como hacedores. Sí nos debe importar qué va a pasar con los chips, sí nos debe importar qué va a pasar con la guerra Ucrania y Rusia, sí nos debe importar qué va a pasar con los BRICS, porque eventualmente en este mundo tan interconectado nos puede impactar. Segundo lugar, ubicar a México en un rol protagonista en la actual configuración del mundo. O sea, no es lo que vemos en mi vecindario, en mi estado, en mi colonia. O sea, hay que ver a México como ese México grande, ganador, y no es un tema que yo lo diga. Ya vieron las cifras, ya vieron las fuentes, ¿no? Entonces, México es un país ganador, y hay que verlo así e insertarnos en esa narrativa, ¿no? Que desde que promovemos nuestro producto estamos en un país ganador. Y luego ver a México como ese gran jugador dentro de la fábrica de Norteamérica. Nos guste o no, somos parte de, y entonces hay que integrarnos en esa lógica de las cadenas regionales de suministro. Y luego vemos, en el contexto del nearshoring, poder entender en qué sectores y en qué eslabones podemos participar en las cadenas globales de suministro CGS y desde luego estar preparados. Ya dijimos cómo, bueno, algunos tips, algunas sugerencias, desde luego que puede haber mucho más, pero son algunas que yo ya les mencioné como sugerencias. ¿Qué más? Debemos identificar nuestras fortalezas como empresa, ya lo dijimos, para podernos insertar exitosamente en el mercado acorde con la demanda. No es lo que yo hago, es lo que el mercado demanda. Porque a veces decimos, bueno, pues yo fabrico audífonos, sí, pero a lo mejor el mercado no los está demandando, ¿no? Entonces hay que estar siempre viendo qué demanda el mercado. Y luego tenemos el riesgo. Ajá. Acuérdense que la nueva regla del nearshoring es mitigar riesgos. Ya no todo es distancia, no es mano de obra barata del otro lado del mundo, sino mitigar riesgos, además, desde luego, de los costos, el talento, disponibilidad de mano de obra, infraestructura, conectividad y todas esas determinantes convencionales que ya sabemos de la IED, pero el factor mitigar riesgos es determinante hoy en día. Y luego, no olvidemos la parte de la Agenda 2030 de los criterios medio ambiente, social y gobernanza, que es esa parte que también vemos a nivel de empresa de las soft skills, ¿no? De las capacidades suaves, más allá de las capacidades fuertes. O sea, un país o una empresa puede tener una gran nave industrial, una gran línea de producción, que si no tiene esta parte de cuidar el medio ambiente, de cómo mitigamos el cambio climático, el impacto social como empresa, estamos conscientes de cómo impactamos positivamente a los vecinos, si estamos viendo que no estamos contaminando, no solamente con un agua, ¿no? Si estamos tiñendo algo con ruido, con sustancias que afecten a los vecinos, somos transparentes en el manejo de nuestros consejos directivos, la parte de gobernanza, la igualdad, ¿no? Que no es solamente hombre-mujer, sino salarios, ¿no? Color de piel, la parte de género, o sea, todo eso, estamos realmente conscientes, lo estamos generando como parte de nuestra estrategia de negocio y siempre hablan de conclusiones en números pares, ¿no? Yo decía, ay, tengo que buscar el 8 para que suene bonito, ¿no? Porque siempre decimos las 5 variables, las 10 variables, pero bueno, yo me quedé en 7, 7 es un número que me encanta y lo dejamos en 7, es un número que creo que a todo el mundo les gusta y aquí me quedo con las 7 conclusiones y pues mi última conclusión es que ¿hacia dónde queremos ir? Yo digo que queremos que México sea un país ganador y todos podemos sumar, porque la suma de todos es más fuerte, más bien, es más fuerte la suma de todos que cada uno en lo individual. Entonces, bueno, aquí lo dejo y pues muchas gracias por su atención. Entonces voy a dejar de compartir y seguimos con las preguntas. Muchísimas gracias, Car. Yo creo que tú también ibas a interrumpir. En verdad, muchísimas gracias, doctora Claudia. Bueno, qué información tan más, o sea, completa y
de apoyo para todos los empresarios que nos están escuchando. Y así como nos sorprendió también a nosotras que podemos prender cámaras y micrófonos, tengo bastantes preguntas. Yo sé que por el tiempo a lo mejor no vamos a poder contestar todas y siempre es una pena, pues a lo mejor dejar, ya me organizo con Car para ver si podemos contestar todas las que nos llegaron. Igual también todavía está aquí, obviamente, Rodolfo Hernández Sada, por si también tienen preguntas. Pero vamos a empezar para ya no quitar más tiempo con algunas que son muy interesantes que nos están mandando. ¿Cuáles son las principales fuentes de información para ver tendencias con oportunidades de negocio en México? Bueno, hay muchas fuentes, así como ver oportunidades, pues sería como tener la bola mágica, ¿no? Por eso yo decía, estar informados de los principales periódicos, las revistas especializadas, desde luego los bancos, ¿no? Que tienen esa área de análisis económico, análisis estratégico, que además, hasta donde yo sé, Rodolfo, no tiene costo, es para acceso a sus clientes, entonces son buenas fuentes que luego desconocemos la existencia y nos da información muy importante, desde luego las estadísticas, ¿no? Porque ahí vemos patrones, y yo no sé si tienen en sus empresas áreas de análisis económico, porque bueno, INEGI, Banco de México, tienen datos importantes, porque aquí el tema no son los datos, sino la analítica de los datos que nos dan información, que nos permiten tomar decisiones, pero así como que yo les diga, pues a ver el directorio de quienes están comprando tal o de los importadores, eso no siempre existe, es complicado. Yo creo que si todos tuviéramos acceso, pues ya estaríamos abriendo nuestras empresas. Es mucho esfuerzo, pero hay que hacer la tarea de análisis de mercado, inteligencia de mercado, ¿no? Para que podamos tener esa certeza de hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos. En el complemento de esto, como bien lo comentas, en realidad tiene un área de análisis que específicamente, no solamente de temas económicos, sino específicamente de nearshoring, genera reportes. Alguna parte de la información de las que les he compartido proviene de ahí. Se analizan temas de beneficios en términos de salario, en términos de energía, etcétera, etcétera. Entonces sí, es una información que está disponible para nuestros clientes, y yo sumaría además la cercanía con el gobierno, es decir, con las autoridades municipales, estatales, federales, que como decía yo, serán los principales o los primeros en entrarse en una oportunidad de inversión extranjera, puesto que pues tienen que permitir o dar las autorizaciones. Así es. Gracias. Buenísimo. A ver, nos vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los principales quick wins para integrar la cadena de suministro? Quick wins, nunca había escuchado ese término. Como ¿Alan rápidos o cómo? Explíquenme, sí, perdón, nunca lo he escuchado. No te preocupes, no te preocupes. Pues los quick wins se refiere a... o sea, wins de ganar. Wins de ganar rápido. Yo entendí alas, dije, pues vamos a volar rápido, así ya para ser los ganadores. No, bueno, pues ya lo mencioné, o sea, no es un tema de un día para otro. O sea, no ganamos el maratón entrenando una semana, hay que entrenarnos también en entender el mercado, en manejar la información, en tener en nuestras empresas todo alineado, ¿no? Porque muchas veces sabemos del cliente potencial y lo perdemos porque no tenemos una buena estrategia en la empresa. Yo sé que la clave es quién me va a comprar, pero ahí el networking es importante, participar con sus cámaras y asociaciones, conocer a los jugadores, ¿no? Del mercado, y también ser atrevidos, el poder tener esa estrategia de ventas, no que hostigue al cliente potencial persiguiéndolo con nuestro folleto, sino entender qué necesidades, acercarnos con soluciones, ¿no? Entonces, pues hay muchas maneras, ¿no? De ser ganadores rápidos, ¿no? Pero bueno, es que nada es rápido. Lo que es rápido no se sostiene en el tiempo. Hay que hacer la tarea y tener paciencia. Yo sumaría tal vez lo que también comentaba usted, doctor, en el sentido de buscar su red de contactos, ¿no? Estar en el networking siempre, porque de ahí surgen oportunidades, identificar claramente cuáles son sus ventajas competitivas, si lo es la calidad, si lo es la ventaja en precio, etcétera, y aprovecharlas y integrarse a estas cadenas de suministro, utilizando esa ventaja competitiva que tengan ya establecida. Así es, muchas gracias.
Vale, creo que justo se combina aquí. Para Rodolfo, ¿tiene el banco una base de datos de clientes PYME que pueda proporcionar para transnacionales que vengan a establecerse y así poderse convertir en proveedores? Y de hecho, el International Desk que comentaba, que es el programa corporativo, recibe y da la bienvenida a muchos clientes multinacionales desde hace muchos años. Decía yo del fenómeno de nearshoring, que es una nueva manera de llamar algo que ha venido ocurriendo desde hace algún tiempo. En el banco recibimos una buena cantidad de clientes multinacionales al año. Yo les podría decir que en los últimos 5 años hemos recibido seguramente un total de 800 empresas multinacionales que se establecen de todos los segmentos, desde las muy grandes, grandes corporativos, hasta el segmento pymes. No es una información pública que podamos compartir. Yo aquí lo que les sugiero es que estén en contacto con su ejecutivo de relación, de su ejecutivo de cuenta, para que les informe específicamente de lo que corresponda a su región, estado, etcétera. Pero no es algo que podamos publicar porque cae en el secreto bancario. Vale, perfecto. Gracias, Rodolfo. Aquí hay otra que nos preguntan, ¿hay algún incentivo fiscal o apoyo económico para pymes, principalmente exportadoras? ¿Alguna recomendación de asesoría fiscal para exportación de tequila? Esta estuvo muy específica, pero... Ya, no soy fiscalista, yo ahí recomendaría que contraten o consulten con su fiscalista. Hay muy buenos despachos fiscalistas en México. No tengo honestamente una información precisa del tequila, a pesar de que nosotros llevamos el segmento agro. Es una pregunta más bien para un fiscalista, creo. Y bueno, yo puedo complementar, tampoco soy fiscalista, pero de entrada no hay un incentivo especial para pymes o para el tequila, pero lo que sí hay son incentivos en términos generales, ¿no? Para exportación, ¿no? Y deducciones, etcétera, que ahí más bien yo sugeriría investigar en la página del SAT, para ver a qué tienen derecho, y desde luego con su contador, con su fiscalista, que también puede darles información ya muy puntual a nivel de marco regulatorio. Venga, muchísimas gracias. Nos vamos ya con la última para irnos a descansar, que va un poquito también para esto del sector agro. La pregunta está un poco larga, pero ahí les va. De acuerdo a su presentación, el mayor valor agregado sería en la industria automotriz. Pero me gustaría conocer qué beneficios o dónde puede entrar el sector primario o de la agricultura, que es el sector al que pertenece Luis García, que nos está preguntando. Con esto no me refiero a los grandes productores o industrias de la industria agrícola, sino cómo entramos los medianos y pequeños productores en este nearshoring. Bueno, yo puedo contestarte esto porque no lo comentamos, pero yo también estoy a cargo del área de agronegocios en el banco, y lo hago así. Bueno, estoy a cargo del área de negocio internacional de agronegocios. La razón por la que las juntamos es que mucha de la producción agro se destina al mercado de exportación. Naturalmente, comparado contra el valor intrínseco de un automóvil, pues la producción agro tiene, digamos, valor, una aportación menor, pero es muy importante. Es muy importante, es el principal generador de divisas en este momento, la exportación agropecuaria. Y puedo decir que, bueno, del total de exportaciones, hoy día la agricultura representa un 4.2%. Ese 4.2 se traduce en la industria de alimentos y bebidas en un 5.5%. Sí es muy importante, sí va a haber oportunidades de nearshoring para estas industrias, sobre todo en lo relativo a lo que ya somos buenos exportadores en el mundo, que es el caso del tomate, el chile, aguacate, berries, las cervezas, desde luego, las agaváceas, la carne de puerco, la carne bovina, etcétera. Pero claramente sí es muy importante, no está excluida, y de hecho está creciendo tanto que estamos enfrentando incluso escasez de mano de obra en los campos agrícolas para cubrir la demanda de productos agrícolas, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, yo quiero mencionar algo también. Justamente para el tema de exportación, y aunque mi presentación fue a título personal, de pues todo este trabajo que llevo desde hace años, entendiendo el nearshoring y la inversión extranjera directa,
pero como ANAM, que hoy yo estoy trabajando en la Agencia Nacional de Aduanas de México, en el área de atención aduanera, justamente vimos que en la página de internet de la ANAM, donde se hacen consultas de dudas sobre trámites aduaneros, vimos que había mucha incidencia de pymes preguntando qué me falta para exportar y mi trámite aduanero. Y entonces, en vez de estar atendiendo a cada una, se creó el año pasado un programa que se le denominó Pequeñas Empresas, Grandes Logros, donde participaron 50 empresas, se abrió la convocatoria en línea sin costo, para que las interesadas se registraran y a partir de ver quién cumplía con los requisitos, se abrió el programa donde terminaron participando 50 empresas, pymes, y se les llevó de la mano durante 11 meses y muchas de ellas lograron exportaciones, ¿no? Entonces se lograron 740 operaciones de comercio exterior con un valor en aduanas de casi 50 millones de pesos, ¿no? Pero hubo más de 277 reuniones de acompañamiento con diferentes áreas del gobierno, ¿no? Para entender los trámites. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo de cómo también hay instancias que ayudan a las pymes a integrarse, a buscar clientes, y allí yo les invito a que estén atentos en la página de la ANAM, porque vamos a abrir la convocatoria para la nueva generación de pequeñas empresas, grandes logros. Terminamos hace un mes exitosamente, y aquí quiero reconocer a todo el equipo de atención aduanera, porque no es fácil atender a tantas pymes y tener asesorías individuales en línea todo, porque era de todo el país, y tuvimos reuniones con COFEPRIS, con Economía, con Semarnat, con Profepa, o sea, con todas las instancias, con el SAT, para que pudieran incursionar como proveedores en el extranjero. Y no solamente Estados Unidos, también se lograron a Europa y a otros países. Entonces, ese anuncio para ayudar también como referencias de alternativas, ¿no? Hacia dónde pueden acudir para aprovechar este fenómeno del nearshoring. Pero es un fenómeno tan importante que vale nada menos que 4,000 millones de dólares en un trimestre, con un crecimiento interanual, trimestre contra trimestre, del 10%. Entonces, el tema agroméxico es muy, muy importante y claramente también será beneficiado con este proyecto. Así es. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Rodolfo, doctora Claudia, la verdad, nos vamos con muchísimo conocimiento.